Hace 5 años, mientras nevaba sobre Fargo, Dakota del Norte, yo, Ellen Tate, que entonces tenía solo 20 años, escuché las palabras que lo cambiarían todo. Mis padres, con voces tan frías como el invierno de la región, me echaron de casa sin posibilidad de regresar. No vamos a volver, dijeron, y la puerta se cerró detrás de mí. No fue solo el frío lo que me cortó esa noche, sino la certeza de que, para ellos, ya no existía. ¿La razón? Un amor que nunca aceptarían. Pensaron que volvería arrastrando, pidiendo perdón. Pero se equivocaron. Ese rechazo brutal fue el empujón que me arrojó a una tormenta de dolor, de traición, de noches que casi me destruyen. Y aún así me resistí. Hoy, 5 años después, son ellos quienes cargan con el peso de las palabras que dijeron. Quédate hasta el final para descubrir cómo convertí ese dolor en fuerza y cómo, al final, la vida les pasó factura por alejarme. Si alguna vez has sentido el sabor amargo de la traición familiar, comparte tu historia. Sigue mi viaje y observa cómo una mujer rechazada se reinventó. Crecer a la sombra de Teresa Porter no fue fácil. Mientras ella, mi hermana mayor, obtenía títulos, un compromiso impecable y el orgullo incondicional de Patricia y Harold Neil, mis padres, yo era simplemente Ellen, la hija que nunca encajó en el molde. Mi madre, con su mirada aguda y sus expectativas inalcanzables, soñaba conmigo siguiendo los pasos de Teresa, una universidad de élite, un marido con traje y corbata, una vida para exhibir como un trofeo. Mi padre, aunque menos vocal, lo respaldaba todo con su silencio cómplice. Para ellos, yo debería ser un elemento más de decoración en sus cenas dominicales, un nombre que debe mencionarse con admiración entre los vecinos. Pero yo no era eso. Nunca fui. Mientras Teresa brillaba, una abogada de 30 años, comprometida con un hombre que parecía salido de un catálogo de éxitos, yo me hundía en la incomodidad de no ser suficiente. Cada nota menos que perfecta era un recordatorio, tu hermana nunca se conformó con menos. Me tragué mis palabras con los ojos fijos en el plato con ganas de desaparecer. Mi padre añadió con su calma devastadora, solo tienes que esforzarte más. Como si no me estuviera desplegando. Esa presión constante me vació, dejó un dolor sordo que susurraba, nunca llegarás. Fue en el silencio de la rebelión donde encontré refugio. Empecé a escapar a los escondidos cafés y tiendas de discos de la ciudad, lugares donde podía respirar sin el peso de su juicio. Allí conocí a David Reed. Con sus callosas manos de mecánico y una sonrisa que calmaba hasta mis miedos más profundos, era todo lo que mis padres despreciaban. Sin diploma, sin pulir, pero con una sinceridad que me hizo olvidar que yo era la hija problemática. Pasamos horas a orillas del río Rojo, hablando de sueños mientras el mundo parecía detenerse. Con él, yo no era la sombra de Teresa. Era simplemente Elena. Cuando le hablé a mi madre de David, su rostro se desmoronó. Mecánico, repitió como si la palabra fuera un insulto. Mereces más. Mi padre, como siempre, guardó silencio, pero su mirada lo decía todo. Me arrastraban a cenas con Teresa y su prometido perfecto, como si su vida fuera un manual de lo que yo debía aspirar. Intenté explicarle que David tenía ambición, que no me veía como nadie más, pero mi madre me interrumpió, no está a la altura. La ira me quemaba, pero luchar era inútil. Para ellos, había elegido el camino equivocado. Teresa, por supuesto, intentó mediar con sus palabras ensayadas, solo quieren lo mejor para ti. Pero sabía que ella nunca correría el riesgo de perder su posición de hija ejemplar. Dejé de esperar apoyo. Entre el hielo de mis padres y la calidez de David, la elección era obvia. Se convirtió en mi refugio seguro, el único lugar donde no necesitaba disculparme por existir. Después de turnos agotadores en el restaurante del centro, David me recogía y pasábamos la noche planeando un futuro lejos de sus ataduras. Cuanto más tiempo pasaba con él, más me alejaba de casa y más insoportable se hacía la tensión en el aire. Hasta que una noche escuché a mi madre susurrar en la sala, está tirando todo a la basura. Ese hombre es un error. Mi padre estuvo de acuerdo, resignado. Me quedé paralizado, invisible, según entendí, para ellos ya era una causa perdida. A los 20 años me cansé de buscar aprobación. Quería algo que fuera solo mío, incluso si eso significaba romper para siempre. No sabía que elegir el amor en lugar de la obediencia iniciaría una batalla que cambiaría mi vida para siempre. Con David por primera vez me sentí libre. No era perfecto,
uñas sucias de grasa, alquiler atrasado, sueños todavía en papel. Pero él creyó en mí como nadie. Empecé a compartir su pequeño apartamento encima del taller, un lugar con las paredes desconchadas y un sofá que se hundía en el medio. Para mí era un palacio, sin juicios, sin miradas de decepción. Salí de casa con una mochila y mentiras sobre estudios, sumergiéndome en la única vida que tenía sentido. Cada vez que ignoraba las llamadas perdidas de mi madre, sentía su silencio lleno de desaprobación. A mi padre ni siquiera le importaba. Su desdén habló más fuerte que cualquier sermón. Teresa, por supuesto, se dio cuenta. «Estás jugando con fuego», advirtió una mañana, mientras la luz del sol invadía su coche. Me habían pillado regresando de una noche de fiesta con David, con el pelo despeinado y el rostro marcado por el cansancio y la terquedad. Descarté tus palabras. Ella nunca se había atrevido a desafiar a nuestros padres y yo ya no iba a vivir a su sombra. Ese fin de semana tomé una decisión de no retorno. Llené una bolsa con ropa, libros arrugados y fotografías antiguas y anuncié: «Me mudo». El rostro de David se iluminó y por un momento creí que podíamos construir la felicidad lejos de esas expectativas asfixiantes. Pero en un pueblo pequeño como Fargo los secretos no duran. Un conocido de mi madre me vio llevando cajas al apartamento de David. Y así, la tormenta de la que intentaba escapar vino directo hacia mí. A la hora de cenar, la noticia ya había llegado a la mesa de mis padres. Mi madre estaba parada en el mostrador, con los nudillos blancos por estar envueltos con fuerza alrededor de un paño de cocina. «Estás viviendo con ese mecánico», escupió, su voz cortando el aire como una espada. Me quedé inmóvil, con el tenedor suspendido a medio camino de mi boca. Mi padre me miró desde el otro lado de la mesa, sus ojos duros como el acero, llenos de una decepción que nunca antes había visto. «Ellen, ¿es verdad?», preguntó en voz baja, pero cada palabra me golpeó como un puñetazo. Mi pulso se aceleró mientras asentía. Ya no tenía sentido fingir. Se desató el infierno. Las palabras de mi madre brotaron como veneno, cada frase cayó sobre mí como una bofetada. «Estás destruyendo su vida». «No es nada, Ellen». «Nada». Me mantuve firme, mi voz temblorosa pero firme. «Él es más de lo que jamás entenderás». «Ni siquiera lo conoces», respondí. Pero antes de que pudiera decir más, la palma de mi padre rompió la mesa y el sonido resonó por toda la habitación como un disparo. «Suficiente», gruñó. «Nos estás avergonzando». Las palabras dolieron más de lo que esperaba. «Avergonzándolos». A eso se reducía todo. No en mis elecciones, no en mi felicidad, solo en cómo las hice aparecer ante el mundo. Teresa estaba congelada, con los ojos fijos en su plato, fingiendo que no estaba allí, sin ofrecerme nada. Las paredes de esa casa parecieron cerrarse, cada rincón familiar de repente era extraño, hostil. Afuera, el viento aullaba en las calles y la nieve se amontonaba contra las ventanas formando pesadas sábanas blancas. La pelea creció hasta que no pudo más. Mi madre señaló la puerta, con el rostro rígido de furia. «Si lo eliges, habrás terminado aquí. No vuelvas nunca más». Su voz era gélida, definitiva. Mi padre estaba detrás de ella, con la mandíbula apretada, sin decir una palabra para detenerla. Esperé. Esperaba que él hablara, que la calmara, que solo por esta vez estuviera de mi lado. Pero el silencio fue todo lo que me dio. Algo dentro de mí se rompió. Su pecho ardía con ira y desesperación tan profunda que no dejaba lugar para las lágrimas. «Está bien», logré decir, obligando a mi voz a no temblar. «No te necesito». Recogí la mochila que ya había preparado antes y me dirigí a mi abrigo, mi corazón latía más fuerte que las voces que aún resonaban detrás de mí. Teresa me siguió y susurró con urgencia: «Ellen, solo pide perdón. Se calmarán». Sacudí la cabeza, las lágrimas me picaban los ojos. «No me quieren, Teresa. Quieren su versión de mí». Intentó tocarme el brazo, pero me alejé. No había nada más que decir. No después de lo que acababa de oír. En el momento en que entré por la puerta, el frío me golpeó fuerte. La nieve azotaba el aire y se pegaba a mi pelo mientras bajaba las escaleras del porche. Las luces de la casa brillaban cálidamente detrás de mí, burlándose de cómo de repente me había convertido en un extraño allí. La soledad pesó más que la tormenta.
Acomodé el bolso en mi hombro y comencé a caminar hacia el departamento de David, sin saber lo que me deparaba el mañana, solo que no había vuelta atrás. El viento golpeaba como cuchillas mientras caminaba hacia adelante, cada paso era una batalla contra el hielo que se filtraba en mis huesos. Las calles desiertas ahogaban cualquier sonido, dejando solo el crujido de la nieve bajo mis botas y el eco de mi propia respiración entrecortada. El olor del invierno seco, metálico, implacable, llenó el aire, como si la ciudad misma se hubiera vuelto contra mí. No había ningún lugar a donde ir. Ningún refugio más que esos 4 metros cuadrados de soledad que arrastraba conmigo, ni un solo nombre en mi agenda que no me hiciera sentir como una carga. La traición dolía más que el frío, un dolor sordo y pesado que se anidaba en mi pecho, apretándose con cada recordatorio de cómo llegué allí, las promesas de David destrozadas como humo, el marco del cuadro hecho añicos contra la pared, la voz de mi madre cortando el aire como un cuchillo. No vuelvas. Incluso el dinero que había ahorrado con tanto sacrificio en la caja registradora de la tienda de la esquina apenas le alcanzaba para una semana en algún motel de carretera, de esos con cortinas mohosas y duchas que escupen agua fría. Aún así, continué. Cada paso fue un acto de rebelión contra la desesperación que intentaba arrastrarme hacia abajo. Cuando finalmente vi la estación de autobuses en Main Avenue, la nieve caía tan espesa que apenas podía distinguir el cartel oxidado sobre la puerta. En el interior, el aire estaba cargado con el olor a café rancio y desinfectante barato. 2 viajeros apoyados contra la calefacción apenas levantaron la vista cuando entré, sus rostros sombríos reflejaban el mismo cansancio que me consumía. Mis dedos, rígidos por el frío, me dolían mientras los frotaba, buscando un calor que parecía haber desaparecido del mundo. Me dejé caer en el duro banco de plástico y mi bolso pesaba como plomo entre mis rodillas. El leve zumbido de la calefacción jugaba una broma cruel, el tipo de calor que solo servía para recordarte lo helado que estabas. Tenía dinero para 3 noches, tal vez 4, si racionaba cada centavo. Después, el vacío respondió antes de que mi mente pudiera formular la pregunta. Fue entonces cuando el pánico se disparó por mi columna, frío y paralizante. Miré la tormenta afuera, los copos golpeando contra el vidrio como puños cerrados, y comprendí la magnitud de mi error. Había abandonado a mi familia, había dejado que David se llevara todo lo que creía que era amor, y ahora estaba aquí, en medio de la nada, sin nadie a quien llamar excepto los números que me rechazaban. Me temblaron las manos cuando saqué mi teléfono celular del bolsillo, la pantalla iluminaba mi rostro pálido, distorsionado por el reflejo sucio de la ventana. Quizás, pensé apretando los dientes. Quizás el tiempo haya ablandado algo en ellos. Mi madre respondió al segundo timbrazo. Su voz era como una cuchilla afilada cortando la estática. ¿Qué quieres, Elena? La garganta se cerró. Tragué fuerte y las palabras salieron en fragmentos. Estoy estoy en problemas, mamá. Está mal aquí afuera. ¿Puedo? Ni siquiera lo dejó terminar. No vuelvas. Una pausa pesada, suficiente para que pudiera escuchar el sonido de su respiración, controlada, implacable. Hiciste tu elección. Las sílabas cayeron como piedras, reabriendo heridas que pensé que ya habían cerrado. El dolor era tan físico que me llevé la mano al pecho como si pudiera detener la hemorragia. Luego probé con mi padre, aferrándome a un hilo de esperanza que sabía que era esquivo. Su voz se hizo baja, definitiva. Elena. ¿Escuchaste a tu madre? Un silencio. No llames más. El clic de la llamada cerrada resonó en el pasillo vacío. Me quedé mirando la pantalla en blanco, mi propio rostro fantasmal reflejado en ella, ojos hinchados, labios temblorosos, la sombra de alguien que ya no reconocía. Afuera el viento aullaba con más fuerza, como si toda la naturaleza conspirara para recordarme mi abandono. Me hundí en el banco con la bolsa a mis pies, sintiéndome más pequeña que nunca. David se había ido. Mi familia me había borrado. Solo quedó el peso en el pecho y el silencio ensordecedor en el lugar donde antes cabía el amor. Los pocos viajeros dispersos evitaban mi mirada, inmersos en sus propias tormentas. Me apreté más el abrigo tratando de atrapar los últimos rastros de calor, pero la soledad era un peso tan concreto que apenas podía respirar. No sé cuánto tiempo estuve así. ¿Minutos? ¿Horas? El rugido de la tormenta ahogó incluso mis pensamientos, y estaba a punto de rendirme, preguntándome si sobreviviría a la noche,
cuando una voz atravesó el zumbido de la calefacción. ¿Se encuentra bien, señora? Miré hacia arriba. A mi lado había un hombre con uniforme de conductor de autobús y en la placa que llevaba en el pecho se leía Gregory Lane. Rostro marcado por arrugas que contaban historias, mirada firme pero gentil. Sacudí la cabeza, incapaz de formar palabras. Miró la tormenta afuera y luego volvió a mirarme a mí. No puedes quedarte aquí toda la noche. Un gesto con la cabeza hacia el reloj de la pared. La estación cierra pronto. Murmuré algo acerca de no tener a dónde ir. Gregory no insistió en dar explicaciones. Él simplemente asintió, tomó las llaves e indicó la salida con un movimiento discreto. Él viene. Terminé mi turno. Te llevaremos a un lugar seguro. Dudé. El instinto gritaba sospechar, pero había algo en su voz, tranquila, sin segundas intenciones, que me hizo seguir sus pasos hasta el autobús estacionado, con el motor aún ronroneando, promesa de calidez en medio del caos. Las calles estaban desiertas, cubiertas por un manto blanco que se lo tragaba todo, pero condujo despacio, con cuidado, hasta llegar a una pequeña posada en las afueras de la ciudad. Las luces parpadeantes del letrero de neón apenas lograron atravesar la cortina de nieve. Aquí tienen habitaciones baratas. Estacionó volviéndose hacia mí con un tono que mezclaba dulzura y firmeza. Prepárate. Parece que necesitas un descanso. Una pausa. Todos lo necesitamos alguna vez. La gratitud me quemó la garganta mientras susurraba gracias, con la voz quebrada en el aire frío. Me bajé del autobús, el viento azotaba mi cara, pero por primera vez esa noche no me sentí completamente perdida. Cuando el vehículo de Gregory desapareció en la tormenta, me quedé quieto por un momento, la nieve se me pegaba a las botas y el frío me mordía la piel, pero algo dentro de mí, pequeño y obstinado, comenzó a arder. Todavía no había esperanza. Era solo la certeza de que, si no me desmoronaba allí mismo, esa noche sería el comienzo de algo nuevo. Porque no podía depender de nadie. No de los padres que me dieron la espalda, no del hombre que prometió amarme. A partir de entonces, fui solo yo. Y esa habitación con las paredes desconchadas, pagada con los últimos ahorros del cajero del supermercado, no era un hogar, era una trinchera. Un lugar para recomponerme. El dolor del rechazo todavía ardía como una cicatriz reciente, pero me negué a dejar que me definiera. Necesitaba seguir adelante. No para ellos. No por David. Pero para demostrarme a mí mismo que podía sobrevivir sin la aprobación de nadie. Fue entonces cuando me acordé de Wendy Larsen. Mi mejor amigo del instituto, el que siempre encontraba luz hasta en los callejones más oscuros. Escribí un mensaje con los dedos todavía temblando por el frío, las letras revoloteando en la pantalla. Soy yo. La respuesta llegó casi al instante, como si hubiera estado esperando. ¿Dónde estás, Elena? En tan solo unas pocas líneas me desplomé, mis padres cerrándome la puerta, las mentiras de David, la tormenta que casi me traga. Wendy no dudó. Ven aquí. Encontramos una manera. Al día siguiente estaba en su pequeño apartamento, lleno de muebles de tiendas de segunda mano y el reconfortante olor a café recién hecho. Me puso una taza en las manos y luego me acercó un fajo de billetes arrugados. Unos $200. No es mucho, pero es tuyo. Intenté negarme, pero ella se cruzó de brazos con la mirada determinada. Usted no está solo. No más. Con su ayuda encontré un estudio en las afueras de Fargo, paredes con pintura descascarada, una estufa que siseaba como un fantasma, un radiador que crujía como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Pero era mío. El alquiler se tragó casi todo lo que me quedaba, así que seguí con mi trabajo en el supermercado, haciendo turnos adicionales siempre que podía. Los días eran largos, el trabajo ingrato, pero era lo que me mantenía adelante. Wendy siempre aparecía, a veces con comida grasienta en cajas, a veces simplemente para sentarse en el suelo y compartir el silencio. En las noches en que parecía a punto de desplomarme, ella sonreía y decía, dándome palmaditas en el hombro. Eres más fuerte de lo que crees. Simplemente aún no se ha dado cuenta. Su fe en mí se convirtió en la brasa que impidió que la oscuridad me tragara. Pero quería algo más que sobrevivir. Siempre he tenido una habilidad especial para los números, así que me inscribí en clases nocturnas de contabilidad en la comunidad local.
Equilibrar estudios y trabajo era agotador, dormía poco, vivía a base de café y determinación, pero por primera vez en años tenía una dirección. Me quedaba hasta tarde en la biblioteca, rodeada de libros gastados, imaginando un futuro en el que no tendría que contar monedas para pagar el alquiler. Una noche mi maestra, una mujer con una mirada aguda y una calidez inesperada bajo su duro caparazón, devolvió un examen con una rara sonrisa. «Tienes potencial, Ellen». Las palabras resonaron en mi interior, prueba de que, tal vez, yo no era el fracaso que mi familia se empeñaba en ver. Y entonces, como un soplo inesperado en medio del caos, apareció Teresa. No con una llamada telefónica o una visita incómoda, sino con una carta, su línea firme y deliberada en el sobre, como si cada carta hubiera sido escrita con el peso de una decisión. Lamento lo que pasó, se lee en las líneas cuidadosas pero sinceras. Dentro había un billete de $50, acompañado de un mensaje que me hirió más profundamente que cualquier excusa: es mío, no de mamá o de papá. No los necesitas. Eres más fuerte de lo que piensas. Una semana después, mi celular vibró con tu nombre en la pantalla. Cuando respondí, su voz era baja, vacilante, como si temiera que colgara en cualquier momento. Solo quiero ayudar, Ellen. Sin condiciones, sin cargos. Le di las gracias, pero mi corazón permaneció cerrado. ¿Volver a confiar en la familia? Después de que sus voces aún resuenan en mi memoria, afiladas como cuchillos. Eres un error que no deberíamos haber cometido. Tu hermana siempre nos ha hecho sentir orgullosos. No. Con $50 compró comida, pero sus siguientes mensajes quedaron sin respuesta. Necesitaba distancia, espacio para construir algo que fuera solo mío, sin sombras ni deudas emocionales. Los días se fusionaron en semanas y luego en meses. Mi vida ganó ritmo, madrugadas en el trabajo, noches leyendo, el cansancio llenando cada espacio entre ellas. Pero la determinación me empujó hacia adelante, obstinado como una raíz que se abre paso a través del cemento. Y Wendy estuvo ahí siempre. Firme y leal, con un humor que hacía que hasta los días más grises parecieran menos pesados. Una noche, sentada en su sofá con una caja de pizza a medio comer entre nosotros, levantó la lata de refresco en un brindis improvisado. A ti, Elena. Su sonrisa era genuina, sin una pizca de lástima. Lo estás haciendo. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No estaba sanado. Las cicatrices del rechazo de mis padres y la traición de David todavía ardían profundamente. Pero estaba reconstruyendo pieza por pieza. Mi pequeño apartamento, mis viajes agotadores, mis noches de insomnio con los libros, todo esto era prueba de que podía sustentarme por mí mismo. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez confié en mí mismo para afrontarlo. 5 años después, esa confianza me ha llevado más lejos de lo que jamás imaginé. Ya no era la niña destrozada que se había escapado entre la nieve o llorado sola en una terminal de autobuses. Me había convertido en alguien más fuerte, alguien capaz. Después de completar mis estudios en contabilidad, conseguí un puesto en una gran empresa en Fargo, administrando cuentas para clientes corporativos. Mi escritorio daba al horizonte, un recordatorio diario de lo lejos que había ascendido. Y sin esperar, el amor volvió a llamar a mi puerta, esta vez en la forma de Ronald Cole, un profesor de historia de secundaria que conocí en una cafetería. Ronald era la personificación de la calma, humor amable, una presencia acogedora, sueños que por primera vez parecían estar a mi alcance. Nuestras tardes estaban llenas de cenas preparadas juntos, planificación de caminatas de fin de semana y conversaciones que duraban hasta el amanecer. Por una vez, la vida no se trataba de sobrevivir. Se trataba de vivir. Mis padres, Patricia y Harold, no tuvieron tanta suerte. Una tarde de primavera, Teresa me envió un mensaje, cauteloso pero con un rayo de esperanza: mamá y papá quieren verte. Lo sienten. Miré la pantalla y sentí una extraña mezcla de ira e indiferencia. ¿Te arrepientes después de todos estos años? Después de que me echaron en una tormenta. Una semana después llegó otra carta, esta vez con sus disculpas, su deseo de reencuentro, su afirmación de que me extrañaban. No respondí. Cuando Teresa llamó, fui breve. Hicieron su elección. Mi voz no tembló. No pueden simplemente borrar el pasado. Se habían dedicado demasiados años a reconstruir lo que destruyeron.
No iba a dejar que su remordimiento me arrastrara de regreso a ese pozo. En cuanto a David, su historia terminó como empezó la mía, en ruinas. Wendy me dijo que finalmente había abierto el taller de sus sueños, pero quebró en menos de un año. Préstamos impagables, promesas vacías. El negocio se vino abajo, al igual que las mentiras que una vez me dijo. Las malas decisiones y la peor suerte lo perseguían como una maldición. Terminó solo en un apartamento en ruinas, sin nadie a quien llamar, sin familia, sin amigos. Wendy mencionó una vez que él había preguntado por mí, con la voz llena de arrepentimiento. Pero había bloqueado su número hace mucho tiempo. No podía localizarme y yo lo prefería así. Su traición ya me había destruido una vez, pero también me enseñó a levantarme. Mientras yo seguía adelante, David permaneció atrapado en los escombros de sus propias decisiones, atormentado por todo lo que había desperdiciado. Cuando miro hacia atrás, a esa tormenta, me doy cuenta de que ese fue el momento en que todo cambió. No me arrepiento de haber salido a la nieve esa noche. En ese momento yo era una niña desesperada por aprobación, una hija que suplicaba amor a unos padres que nunca la veían, una novia que se aferraba a un hombre que mentía. Irme fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero también fue lo que me liberó. Cada largo turno, cada noche sin dormir con libros, cada comida solitaria en ese apartamento estrecho forjó la mujer que soy hoy. Aprendí a medir mi valor por mi propio esfuerzo, no por la validación de aquellos que estaban demasiado ciegos para verlo. El rechazo de mis padres y la decepción de David me dolieron, pero me enseñaron algo invaluable, no necesitaba que me definieran. Estaba Ronald, estaba Wendy, estaba yo. Mi vida se ha convertido en una prueba de que elegirse a uno mismo nunca es un error, incluso cuando cuesta todo. Si algo he aprendido es esto: protege tu valor. No pidas amor a quienes son incapaces de darlo. Mis padres prefirieron el orgullo a su hija y ahora viven rodeados del silencio que sembraron. David eligió la tentación y terminó sin nada. Me elegí a mí mismo y construí una vida de la que estoy orgulloso. La independencia no es fácil. Está hecho de noches de insomnio, cuentas en descubierto y momentos en los que la duda susurra que no lo lograrás. Pero sigue siendo mejor que permanecer encadenado a quienes te menosprecian. Caminar solo requiere coraje, pero es este coraje el que revela una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Para cualquiera que esté escuchando, recuerde esto. No necesitas reprimir a quienes te lastiman. Forja tu propio camino, incluso si al principio te sientes solo. Vale la pena. Gracias por escuchar mi historia. Significa todo poder compartir este viaje contigo. Y ahora dime, ¿qué hubieras hecho tú en mi lugar? ¿Qué has aprendido acerca de hacerte a un lado o ponerte a ti mismo en primer lugar? Sus voces importaban tanto como la mía cuando finalmente decidí empezar.